Hola, ¿cómo está? Mi nombre es el enfermero Giovanni. Le doy la bienvenida a mi amigo Rogelio. ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigo, muy buenos días. Pues aquí otra vez con otro video más. Pues sí, porque alguien vino a despertarnos muy temprano. Sí. Espero que se encuentren bien todos ustedes, sus seres queridos. Este es un podcast semanal. Estén pendientes del contenido, información y capacitación. Bienvenidos a lo bello de ser enfermero. El día de hoy, en nuestro capítulo número 27, hablaremos acerca del trabajo en el área COVID. Para este capítulo también tenemos una invitada especial. De igual manera la recordarán por el episodio de enfermería en tiempos de COVID. Ella es licenciada en enfermería, egresada de la FE Zaragoza de la UNAM. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en el servicio de terapia intensiva cardiovascular. Le damos la bienvenida a también mi mejor amiga Esmeralda López. Hola, mucho gusto de estar otra vez aquí. Una vez más. Ya la conocen, vean esta cara, esa es la cara que hizo papilla a los del Insabi. Muy bien. Iniciaremos con la frase de la semana. Esta vez elegimos una frase de Mónica Dickens que menciona: la enfermería es como una manía, una fiebre en la sangre, una enfermedad incurable que una vez contraída no se puede curar. Si no fuera así, no habría enfermos. Enfermeros. Estamos enfermos, dice. No puede haber uno sin el otro, ¿no? O sea, Sí, claro, viene de la... Los episodios anteriores en que nos apoyaste, Amix, charlamos un poco acerca de todo lo que significaba la pandemia en general. Ahora intentamos especificar qué es lo que hacíamos al principio y con el paso del tiempo. Okay. Entonces van a ser como unas preguntillas que tengan que ver realmente ya con el trabajo que realizábamos dentro del área COVID. Ok, muy bien. Bueno, ¿comienzas tú? ¿Comienzo yo? Pues yo, si quieres. Bueno, Esme, a ver, ¿cómo hacías tú la recepción de los pacientes? Bueno, aparte de que pedías pendientes, ¿no? Y todo eso. Pero las fechas, no es cierto. El tapón, El ¿no? tapón, la fecha del equipo que obviamente acababan de colgar. No, bueno, es que como tal no se hacían. Más bien, yo creo que el trabajo en la pandemia se dividió en dos etapas. La primera, que fue como la etapa de adaptación, que fue todo este proceso de ir conociendo al paciente COVID, de irte como que familiarizando con su manejo y también tú ir perdiendo el miedo. Y en esta etapa entró la falta de personal, que siempre fue un factor muy importante o un parteaguas para determinar la manera en la que se iba a trabajar. Entonces, la primera etapa fue muy caótica. Había muchas limitaciones en el personal, en la organización, no había una estructura muy bien establecida sobre cómo se iba a trabajar. Y la segunda etapa, que fue a partir más o menos de la segunda oleada, que fue donde el instituto ya organizó de manera más equitativa al personal, ya se alcanzaba a cubrir un poco más la demanda de pacientes, entonces ya se podía hacer un trabajo más protocolarizado, etc., ¿no? Entonces, de primera instancia, la recepción del paciente en la primera etapa, que fue la etapa caótica, pues realmente se realizaba de manera muy rápida. Es complicado porque cada institución tiene su propia forma de trabajo, ¿no? Sus propios métodos para la recepción de pacientes. Tengo entendido que hay algunos lugares donde simplemente los encargados de servicios entregan el servicio como tal y hacen la repartición de pacientes. Y no hay una recepción como tal de enfermero hacia enfermero, ¿no? O sea, yo estuve con paciente tal y hubo este manejo, estos cambios, etcétera, como lo hacemos aquí. Cuando fue la primera etapa, que era la caótica, pues el personal no se daba abasto con la cantidad de pacientes que se recibían. Entonces solamente llegabas, recibías prácticamente el nombre, la identificación del paciente, nombre, fecha de nacimiento, etcétera. Y cuál era las cosas más relevantes que se iban a realizar, ¿no? O sea, no sé, estamos en espera de que se intube o se está invadiendo, faltan tales dispositivos, o sea, cosas así como muy ambiguas. Y eso sí provocaba que se presentaran más adelante sesgos en el tratamiento, porque resulta que el paciente tenía más cosas para hacerse y pues nunca se entregaron o nunca se hicieron. Todo eso ya cambió cuando se entró a la segunda etapa, que ya fue la más organizada. Entonces ahí sí ya hacíamos la recepción del paciente como tal, quién era, el tratamiento, los dispositivos invasivos con los que contaba, qué cosas tenía pendientes, porque recordemos que nosotros hacíamos dobles recepciones, recibíamos de turno a turno, pero en nuestro turno nocturno, que es de 12 horas, lo dividíamos en dos. No sé, ¿te acuerdas? Sí. Dividí en dos, entonces si tú entrabas al primer turno, recibías al paciente y lo entregabas a tu relevo.
¿no? Y tu relevo ya te lo recibía y se le entregaba el turno de la mañana. Entonces hacíamos varias recepciones, cada una tenía sus peculiaridades. Por ejemplo, cuando lo hacíamos entre nosotros, pues era una recepción más rápida porque era una continuidad muy próxima de lo que se había que hacer. Ya cuando era un cambio de turno como tal, mañana, tarde, noche, pues ya se hacía de manera un poco más específica, ¿no? Cosas relevantes con los pacientes que se entregaban, sobre todo hubo mucha alza en las infecciones asociadas a la ventilación mecánica, que tratamiento, exacto. Y también dependía de qué terapias tuvieran nuestros pacientes. Había pacientes que simplemente estaban bajo ventilación mecánica, con pronación, había pacientes con terapias de sustitución renal continua, había pacientes sometidos a terapia ECMO. Entonces ahí pues ya las recepciones trataban de ser más específicas y también se buscaba que el personal que estuviera con esos pacientes pues se abocara solamente a esos pacientes, porque eran los que requerían cuidados más críticos y más específicos. Entonces, pues básicamente así se hacía la recepción de pacientes en ese entonces. Recordamos que también recibíamos más de un paciente crítico en ese tiempo, ¿no? Entonces tampoco nos podemos dar tanto el tiempo de ser tan minuciosos en la recepción. Y bueno, esto es referente a la recepción ya en el servicio. O sea, ya estando el paciente. Sí. De enfermera a enfermero, enfermera a enfermera en el servicio. Ahora platícanos un poco de cómo lo hacían cuando era un ingreso, porque, o sea, yo me acuerdo que cuando estábamos ahí era un poquito complicado, ¿no? Cuando eran ingresos, o sea, cuando llegaban de urgencias hacia la terapia intensiva por COVID. En la primera fase, cuando llegaban los ingresos, el primer contacto que tenía el paciente era con la unidad coronaria, pero la unidad coronaria, que es nuestro servicio como de urgencias, solo los canalizaba directamente a terapia intensiva, no les hacían procedimientos ahí. Llegamos a tener incluso pacientes que llegaban con su ropa civil, Sí. y ahí en la terapia pues se les ponía la pijama y todo eso. Habitualmente nuestra terapia al ser postquirúrgica estamos habituados a que los pacientes ya lleguen invadidos, ¿no? Sí, intubados, con accesos vasculares centrales, líneas arteriales, etcétera. Y eso fue algo que nos vino a desestabilizar un poco en la terapia porque los pacientes llegaban desinvadidos. Entonces, la recepción del paciente era: llegabas, pero ya ni preguntabas, COVID seguro. Y de acuerdo a la insuficiencia respiratoria que estuvieran presentando, era ponerles, no sé... ventilación mecánica, invasiva o puntas de alto flujo, para aguantarlos un momento, y si no se podía, pues ya pasabas directamente a la intubación, ¿no? Entonces ahí se intubaban, se invadían, se les daba la atención de primer contacto, aunque venían de un servicio de urgencias, la atención de primer contacto se daba solamente en la terapia. Ya más adelante, cuando las cosas se estabilizaron más y hubo más protocolos, los pacientes de menor riesgo pasaron a un servicio de hospitalización específico para ellos, y la terapia solamente se quedó con pacientes críticos, pero la recepción siempre fue la misma. En terapia llegaban para ser invadidos, para ser intubados y todo eso. Sí, de hecho que fue cuando se empezó a hacer esto de hacer los kits, ¿no? Que para Exacto. poner el catéter central. Que creo que fue lo que facilitó mucho. Para la línea arterial. Porque... De hecho, el carro que armamos de anestesiología, que era un carro específico que tenía todo lo necesario para intubación, y no estaba abriendo un carro de paro todo el tiempo, solamente para utilizar el apartado de vía aérea, nos facilitó mucho las cosas. En los kits que comentas, no voy a poner un catéter central, y ya te pasaban específicamente lo necesario para el catéter central o para la línea arterial. Sí, más porque pues, había mucha gente que apenas, como era nueva también en el instituto, pues a veces no sabía qué se ocupaba. Y luego también los médicos, ¿no? Que también les costaba trabajo a veces invadir a los pacientes, tenían que venir los anestesiólogos, yo me acuerdo. Compañeros enfermeros que incluso era su primer contacto laboral en sí, ¿no? O sea, teníamos compañeros que ni siquiera terminaron su pasantía y entraron de lleno al área laboral porque pues esa fue la necesidad del sistema de salud en ese momento. Teníamos también médicos que no estaban habituados al manejo de pacientes. Teníamos pediatras ahí con los pacientes COVID que eran adultos, que pues si bien era complicado porque por las dosis, el manejo, o sea, también ellos fue un proceso de adaptación para ellos.
como dices, pues, médicos que no tenían tanta habilidad para la intubación y pues ahí entraba anestesiología, ¿no? A ayudarlos, también para invadirlos, etcétera. Entonces, sí fue un periodo complicado, yo creo que para todas las áreas. Y pues todos nos apoyamos en todos para que eso se pudiera salir a flote el trabajo. Sí, pues era lo primordial, ¿no? Digo, al final de cuentas siempre vamos por el paciente y pues al principio había un poquito de desorden, pero ya después como que sí, comenzamos a ir evolucionando también con esta pandemia y decir, bueno, pues nos vamos a facilitar muchas cosas. Sí, se tomaron así como muchas estrategias. Yo me acuerdo de la hoja al principio que querían que llenáramos la hoja, sí. ¿Te acuerdas? Con todos los diagnósticos. Y era muy difícil, ¿no? Porque aparte no tenía como mucho sentido los diagnósticos con lo que presentaba el paciente en ese momento en la parte respiratoria. Que no era tanto porque pues recordemos que nuestra hoja estaba abocada a los pacientes cardiovasculares, entonces la parte pulmonar pues era una cuarta parte de lo que se manejaba en nuestra hoja. Y es muy poquito. O cuando optaban por ponerle línea arterial a todos, ¿te acuerdas cuando era, te tocaba funcionar a 2-3 pacientes sí. con gasometrías arteriales? Y al mismo tiempo. Sí, son muchas cosas que se fueron ahí. Pesado todo. Sí, con mucha carga de trabajo. Y bueno, como nos comentaste, o sea, al principio cuando nos llegan los primeros pacientes, pues como si era muy difícil el manejo, ¿no? Porque realmente desconocíamos sí. totalmente todo. ¿Tú te acuerdas o recuerdas un poco del tratamiento que se les brindaba a estos pacientes en un inicio? Sí, pues recordemos que en un inicio ni siquiera hay un tratamiento como tal, ¿no? Todo se fue dando sobre la marcha. Bueno. Sí, habían manejos muy extraños, la ivermectina, que después la satanizaron y dijeron, no, ¿cómo es posible que se diera? Cosas así, ¿no? Pero creo que algo generalizado para estos pacientes siempre fue el apoyo de la ventilación mecánica y la pronación como procesos terapéuticos para ayudarles a ese manejo pulmonar. En las cuestiones farmacológicas, pues les comento, fueron modificándose mucho, ¿no? Primero fue la ivermectina, después fue la dexametasona, e incluso a veces hidrocortisona, todos los esteroides para que pudieran desinflamar, todo eso se implementaba con ellos. Me acuerdo mucho de las anticoagulaciones, ¿no? Sí, la enoxaparina, del DEI, todos lo tenían. O la nadroparina. La nadroparina. Dos de bajo peso molecular. Ajá. Pues al principio igual, no solamente donde trabajamos, sino también en otros lados, utilizaron los protocolos, ¿no? De los retrovirales, que actualmente se utilizaban en la hepatitis o en el VIH, y trataban así como de ver si reaccionaba algo con el COVID, cosa que tampoco tuvo. Y entonces pues nada más eran protocolos pequeños y no todos los pacientes entraban en el protocolo porque pues tenían que firmar, ¿no? Sí. De que entraban en el protocolo. Entonces pues sí creo que fue muy variado, ¿no? En general. Yo creo que como tal hasta la fecha no podemos decir que hay un tratamiento estandarizado para el COVID. Todo es experimental. Creo que lo de base es la parte esteroidea que mencionamos, y las anticoagulaciones para desinflamar, digamos, vía respiratoria, y la anticoagulación, claro, porque pues al principio se pensaba porque se alargaba el TTPA que no era protrombótico, pero después nos empezamos a dar cuenta en muchas situaciones que sí les generaba trombos, ¿no? Sí. Y eso les podía ocasionar de infartos. Muchos hacían también tromboembolia, trombembolias pulmonares, trombosis venosas profundas. Entonces teníamos que empezar como evolucionando también con eso. Sí, fueron varios tratamientos, te digo, hasta el momento yo no he sabido de algún estandarizado que digan, este es el tratamiento para pacientes COVID, porque también es una enfermedad que va funcionando muy diferente de acuerdo a cada persona. Entonces, pues sí, básicamente eso. Sí, eso realmente no había como un tratamiento. Y sigue sin haberlo, ¿no? Sin haberlo. Pero yo creo que también algo muy importante era que también nuestros pacientes ya llegaban cuando realmente ya estaban muy mal. Sí, ¿no? ya llegaban en fases muy deterioradas. Entonces yo creo que eso también es como cuando empieza el tratamiento, a lo mejor iniciarlo desde que se empiezan a presentar los síntomas. O sea, sí se ha visto que sí hay como mayor pronóstico. Sí, porque demasiados pacientes que tuvimos llegaron cuando ya lo único que se les podía ofrecer era la intubación y la pronación, y ya no era efectiva. Y de hecho también tuvimos pacientes extubados que tratamos de aguantarlos lo más posibles con diferentes modalidades ventilatorias no invasivas, porque ellos rehusaban la intubación, y cuando ya no había más que ofrecerles,
aceptaban la intubación, pero el deterioro ya era demasiado y tenían muy pocas probabilidades de tener un buen pronóstico. Y también tuvimos pacientes que, aunque ya eran de edades avanzadas o tenían enfermedades crónico-degenerativas, aceptaban el tratamiento oportuno y sí tenían tiempos prolongados de intubación y de hospitalización, pero salían. O sea, se tomaban su tiempo, pero salían, se rehabilitaban y les iban bien. Lo vimos incluso hasta con compañeros de trabajo que llegamos a tener ahí, inestables, se intubaron, se pronaron. ¿Qué te gusta? 15, 20 días de intubación, incluso algunos salieron con traqueostomía. Y ahorita los ves rehabilitados. Sí, quizá no tienen la calidad de vida al 100% antes de la enfermedad, yo creo que es muy complicado llegarla a tener, pero están ahí. Y han ido saliendo porque aceptaron el tratamiento oportuno. Creo que eso fue algo que sí debió de ponerse muy en claro, porque era demasiada la controversia de no, es que llegó caminando y aquí me resulta que ya se murió, ¿no? En los hospitales lo escuchamos diario en las noticias. En cualquier lugar lo decían eso, exacto, ¿no? Pero la realidad era llegó esa. Por una fractura y resulta que tiene COVID, ¿no? Sí. Ya tenía COVID. O decían que los estábamos matando en los hospitales. Sí, pero la realidad es que ya llegaban en una fase tan deteriorada que ya era muy poco lo que se les podía ofrecer. Sí, o me acuerdo también cuando llegaban y... ¿Te acuerdas cuando en los medios de comunicación decían que ya no había ventiladores en los hospitales? Y yo me acuerdo que llevaban pacientes donde te decían, no, es que a mí póngame un ventilador antes de que se terminen. Pero realmente a veces ni lo ocupaban, ¿no? Sí. Pero realmente... Sí. Pues toda esa parte de la sugestión. La sugestión que tenían ahí. La malinformación, ¿no? También nos da. Y pues, digo, sabemos que también la mayoría de las personas, pues, lamentablemente ven notas amarillistas. Exacto. No lugares donde podamos informarnos adecuadamente. Y a veces esas notas amarillistas pues meten un poquito más de pánico, ¿no? Entre la gente. Vamos a recordar ahí cierto conductor de noticias, ¿no? Que andaba diciendo, no le hagan caso a las recomendaciones que están dando. Y todo. ¿Y cómo que dices que no le hagan caso? Sí. Digo, no voy a entrar en controversias. Cierto gobernador de la el señor dice unas cosas, ¿no? Su subsecretario de salud dice otras. Después ya no se entendían bien, ya todos eran doctores, ¿no? Adecuadamente. Ya todos eran doctores, pero ahí también digo, ¿hasta dónde entra el sentido común de la población? Sí, es como, por ejemplo, ahorita se implementó el ya no utilizar cubrebocas en espacios abiertos. Digo, la propuesta está y el permiso está, pero tu sentido común, ¿qué te dice? ¿No? Sí. O sea, lo vas a seguir nada más porque se puede hacer, o tu sentido común dice, bueno, está permitido no hacerlo, pero yo en mi cuidado, en mi autocuidado, quiero elegir seguir utilizando. Ahora, hay que definir qué es un espacio abierto. Sí. Ajá, exacto. Obviamente no es el ¿qué es callejón? ¿Qué madero? ¿Qué es? El corredor de madera no es un espacio abierto, o sea, no. La sección 4 del bosque de Chapultepec puede ser, ¿no? Es el bosque, pero la plaza no es un espacio abierto. Sí, claro. O sea, entiendan esa parte que un espacio abierto. El transporte público no es un espacio abierto. Es el menos de todos estos que acabamos de mencionar. Entonces, debemos de tener un poquito de conciencia en esa parte, ¿no? O sea, a lo mejor, si sales, no sé, en la calle, ¿no? Y en la cuadra no hay nadie, pues es bueno, me lo pongo ya un poquito más adelante. Sí. Cuando yo voy a tener contacto con muchas personas, porque no sé si esas personas ya se vacunaron o si esas personas son positivos o no a COVID, ¿no? Que a estas alturas, perdón que te interrumpa, todavía hay demasiada gente escéptica de las vacunas, que no se ha vacunado ni una sola dosis, pero demasiada, Así llegan, de verdad, así llegan a los hospitales, o sea, ya cuando vemos los antecedentes y todo, no, es que no tiene ninguna vacuna de COVID, y dices, oye, hasta tu tercera dosis fue hace como 2 meses, o 3 meses ya la tercera dosis de la vacuna. No, y hace es posible poco que no tengas ninguna. Retomaron la vacunación desde cero para las personas que faltaban y aún así no han querido ir a falta mucha gente de... Todavía hay mucha desinformación, mucho miedo, mucha desidia. Aquí seguimos. Sí. Nos vacunamos. Y nos vacunamos. Y a nosotros sí fue experimental. Sí, porque recibimos los primeros. Y aquí andamos. Vean, aquí andamos. O sea, sí hay como alteraciones. Sí, hay un poquito de alteraciones. Ya estaban nacientes de la vacuna. Yo me refería a ella. Yo hasta me regeneré con la vacuna. Sí, a mí me volvió a crecer. Me volvió a crecer la otra mitad de hígado que ya no tenían. Ok, Yanis, ¿cómo fue tu experiencia
con la pronación. ¿Tuviste algún incidente, malentendidos? ¿Te machucaste el dedo a alguien con el cajón, no? Se te cayó el paciente. No. Yo personalmente con los pacientes que proné nunca tuve algún evento o algún problema, pero sí me tocó presenciar infinidad de cosas. ¿Qué fue? Por ejemplo, nosotros no estábamos habituados a implementar la pronación en nuestros pacientes. Yo me imagino que en otros lugares donde tienen pacientes con más problemas respiratorios como el INER, desde tiempos ancestrales ocupaban las pronaciones, ¿no? Pero pues nosotros no, o sea, nunca había habido una pronación en el instituto, porque los pacientes no lo requerían. Entonces, tener un paciente multiinvadido que se tiene que pronar, que aparte pesa 100, 120 kilos, porque eso era lo más complicado, o más, a veces los teníamos que pronar entre 5 o 4 personas, y no es exageración. Era muy complicado, muy desgastante, muy estresante, porque tenías que cuidar acceso central, línea arterial, sondas, sobre todo la vía aérea. Me tocó ver muchos problemas con las vías aéreas, pacientes ya con ventilación mecánica muy prolongada, con vías aéreas difíciles, edematizadas, lastimadas, que se extubaban y se tenían que reintubar. Salida de dispositivos invasivos, se perdían líneas, se perdían accesos centrales, y lo más complicado, las lesiones a los pacientes, porque lo recomendable era que pasaran 48 horas en pronación, pero la realidad es que no había mejoras significativas en ese tiempo, entonces se alargaba su tiempo de pronación. Y la movilización de esos pacientes era complicada. Sí, se limita mucho. Y aparte agregarle su peso, porque todas estas dificultades se presentaron sobre todo en pacientes obesos. Entonces los pacientes comenzaban a ulcerarse, a lesionarse, y eso hacía más complicado su manejo, porque sabías que tenía una lesión de X grado en la cara, en el torso, en el tórax, pero no le podías ofrecer una mayor movilización o una mayor disminución de la presión, por su condición, por su peso, etcétera. Y entonces sabías que estaba lesionado, sabías que se seguía lesionando, pero eran muy pocas las actividades que tú puedes hacer, ¿no? E incluso en el instituto, que nos facilitaba demasiadas cosas para evitarlo, teníamos colchones de presión alterna, las caretas estas de esponjas para evitarles las lesiones en la cara, pero al final de cuentas las mismas fijaciones Hollister del tubo endotraqueal eran las que los lesionaban. Entonces era un manejo complicado en ese sentido, ¿no? O sea, lo de menos era pasar el mal rato de pronarlo. Te podías tomar, no sé, 1 hora en lo que lo pronabas, lo acomodabas, etcétera. Pero lo que se venía después de la pronación era lo más complicado. O sea, el tratamiento y la continuidad del cuidado. Como el manejo como tal, ¿no? El manejo sí, porque tal. me acuerdo que hasta nos tocó pronar a pacientes con traqueostomía, entonces lo volvía más complejo. Bueno, o ¿cómo se toca? Con ECMO. O con el ECMO, ¿no? Traqueostomía y con ECMO. Traqueostomía con ECMO y prisma. Sí, todo por una vía diferente, ¿no? Sí. O sea, está difícil. E incluso algo tan sencillo y rutinario con esos pacientes como era la aspiración de secreciones, se volvía toda una aventura con los pacientes, porque los tubos se acodaban, las ondas no pasaban, entonces Sí, pues en ocasiones ocupabas quien te ayudara a levantar al paciente, pero a veces por la falta de personal pues no tenías ni tiempo de ver a tus pacientes, menos de ayudarle al compañero a aspirar. Sí, entonces eso dificultaba mucho darles una atención de calidad a los pacientes con pronación. Y te digo, pues, o sea, pacientes que pasaban hasta una semana pronados. Y es que la verdad es que el gran problema de la pronación, o sea, más allá de que los tuviéramos pronados, es eso, esa parte de que estaban obesos, realmente obesos, o sea, 130, 150 kilos, y es bastante complejo. Digo, a lo mejor entre 2 enfermeros hombres, pues es mucho más fácil. Pues yo mientras medio lo muevo y tú lo aspiras. Pero si entraban 2 enfermeras mujeres, en este caso, pues obviamente sí cambia también
digamos, la fuerza física, ¿no? Se pueden lesionar incluso ustedes el hecho de movilizar mal al paciente. Sí, porque yo me acuerdo que también pasó eso, ¿no? Que cuando a veces, hacían la distribución y nos tocaba entrar puros hombres a la primera. Y me acuerdo que todos decíamos, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiar ahorita a los pacientes, vamos a movilizarlos porque al rato no los van a poder movilizar. Y salían ustedes, ¿y qué creen que lo vamos a poner? Y tenías a la compañera de unos 50 que pesa 45 kilos, justo iba a decir eso. junto con el paciente de un 80 de 110 kilos, ¿no? Y decías, no, pues ¿cuándo? Pesa más la pierna del paciente. Que la enfermedad en sí. Digo, yo soy una persona alta y aún así era complicado porque pues no tengo tanta fuerza. De ahí que se necesitaran 2-3 personas para pronar. De hecho creo que una vez sí lo llegamos a comentar, ¿no? De ¿por qué no mejor mitad y mitad? Porque se necesitaba, se necesitaba y no era como que fueran programadas tampoco las pronaciones, ¿no? También de repente de una gasometría a otra, aunque tú le estuvieras dando todo el apoyo del mundo a tu paciente, de repente ya tenía una acidosis horrible respiratoria, la PAFI se iba hasta los suelos, entraba en síndrome de estrés respiratorio agudo y lo único que ya te quedaba pues era pronarlo y no te podías esperar porque si te esperabas, adiós paciente. O a veces pacientes que también no toleraban la pronación y tenemos que regresarlos otra vez. Sí, o sea, se inestabilizaba. Sí. Ajá, de hecho fue una de las cosas que más nos tocaron ver, ¿no? Pacientes que se pronaban y se inestabilizaban de maneras, o sea, bradicárdicos, hipotensos, desaturados. Desaturaban, ¿no? Desaturaban así, o sea, lo teníamos en 85 y lo pronábamos y 70 y tú y la contraparte, ¿no? Pacientes que supinabas y no toleraban el supino y los tenías que regresar otra vez a la pronación. Sí, tuvimos esa parte, eran aventuras. Sí. Y bueno, en la parte de la comunicación y convivencia que había con los médicos, ¿qué tal la sentías? ¿Pesada? ¿Crees que mejoró a como era antes de la pandemia? Los médicos. Tómenla. No, los quiero mucho, coleguitas. No, pues. No todos. Es mentira. Ella lo digo que tienes que es muy mentirosa. Soy sarcástica, que se yo creo que eso. Digo, había médicos que sabían que iban a entrar al área de COVID y desde ya entraban enojadísimos, ¿no? Y ellos mismos se cerraban a la comunicación contigo. Entonces no se prestaban al diálogo, a las sugerencias, incluso no sabían manejarlos y tú que ya tenías más experiencia no se prestaban a las observaciones, ¿no? De oye, Doc, es que pues, habitualmente se hace así, etcétera. Y había otros muy abiertos, sobre todo los médicos pues ya de mayor antigüedad. Yo creo que ahí influía mucho el cuánto conocías al personal, ¿no? Porque imagínate que eres un médico residente nuevo, que apenas está entrando a la residencia en medio de una pandemia, que no conoce el instituto, que no conoce el personal y que aparte está llegando a un área tan hostil, pues sí eran médicos que no se prestaban tanto como al diálogo o a la convivencia, ¿no? Sus R más o sus suscritos que ya te conocían, que ya tenían trato contigo, pues trataban de mediar eso. Después de eso, yo siento que hubo un tiempo en el que hubo una sintonía en el que todos estábamos en el acuerdo de que a nadie le gustaba estar ahí, a nadie le gustaba ese trabajo, pero pues teníamos que estar. Y hubo como una especie de tregua en la que todos nos empezamos a llevar bien, médicos, enfermeras, médicos entre médicos, enfermeras entre enfermeros, médicos, enfermeras, todos entre todos, ¿no? Ya después el cansancio nos sobrepasó y volvimos a lo mismo. Ahorita que ya no hay pandemia y que estamos retomando otra vez el ritmo del instituto como antes, veo diferencia en el trato que hay entre medicina y enfermería, sí. Ya volvió a ser más marcada la diferencia entre médico y enfermera. Antes éramos como más un equipo, trabajábamos más en equipo. O sea, tan siquiera retomando lo de la pronación, nosotros pronábamos a un paciente y veías todo el mundo ahí involucrado. Estaban los médicos, estaban las enfermeras, estaba el camillero, todos hacíamos todas las cosas en conjunto como equipo y trabajábamos bien. Ahorita que ya se retomó el trabajo habitual del instituto, pues ya está más marcada la diferencia, ¿no? De bueno, yo soy el médico y yo hago esto. Tú eres la enfermera y te toca hacer esto, ¿no? Estaba comentando hace rato con Baruch que hay una doctora ahorita en la terapia que llega, una doctora nueva, que llega y te dice, te anotan las hojas de indicaciones, ¿te puedo ordenar esto? Y yo,
Ajá. Le ordené esto a este paciente, le acabo de ordenar esto para este paciente. Para este paciente le ordené aquello yo. Bueno, ¿no? Y cuando era la pandemia, hasta te lo pedía por favor, oye, vamos a hacer esto, necesito lo otro, aquello. O sea, había como más cordialidad en el trato. Ahorita eso ya se acabó, yo ya soy el médico. A mí ahorita que dije eso me tembló mi ojito porque yo le hubiera dicho, lo prescribiste. Utiliza las palabras correctas. De hecho, estaba con mi paciente y me dice, ¿qué está con el paciente de acá del lado, no? Digo, no estás enfermera, pero dígame qué necesita. Yo le acabo de ordenar una transfusión. Digo, le indico una transfusión. Sí, ya se la ordené. Aquí le dejo la solicitud y yo. Y de todas maneras indicar tampoco es lo correcto. Ajá, lo prescribió. ¿no? Y yo. Pero, no sé, es complicado. Sí, se fragmentó un poco eso, esa camaradería que había entre medicina y enfermería ya. No toda, pero... No todas, sí, o sea, siguen habiendo médicos bastante amables. Sí, y unos muy buenos. Sí, Sí. otros. Y hay otros que dices, híjole. Sí. Oye, a ver, aparte había mucho médico adscrito que tú dices, ellos no se van a meter. Se metieron, sí, De hecho, sí, estuvieron y ahí. también esa parte nos ayudó bastante a nosotros porque, pues la verdad es que los ponían a trabajar a mis compañeros. Pero, ¿sabes? Sí, Yo creo claro. que fue lo que los sensibilizó, el ver a sus compañeros de trabajo, y porque tuvimos médicos que estuvieron ahí, médicos pues bastante apreciados por el instituto, que estuvieron ahí con nosotros, que estuvieron en estados muy delicados, que afortunadamente lograron salir. Pero yo creo que ver a sus compañeros en esa situación los sensibilizó, y también por eso se prestaban más a trabajar en equipo. Sí, porque era ahí como la parte que ves, bueno, la diferencia entre los médicos y enfermeros, que acá había enfermeras, es que ya está muy grande, ¿no? Sí. Y por eso que mejor no se puede contagiar, y acá veías médicos ya también un poco grandes, y andaban ahí. Este médico de pediatría, ¿no? No vamos a decir su nombre, pero que nada más te andaba preguntando para ver si sabías qué era esa curva, porque obviamente él sabía que era esa curva, Sí, porque la claro. maneja todas las guardias en la pediatría. Digo, cuando yo nací él ya llevaba 40 No, años bueno, de sí, experiencia, sí, ¿no? definitivamente. No, y siempre va a haber gente, hasta entre compañeros, siempre va a haber gente que te quiera poner a prueba, que te quiera exhibir si sabes, si no sabes. Pero creo que eso se dejó un poco de lado cuando fue la pandemia. Ahorita ya lo están retomando, claro que sí. Pero sí, hubo como una especie de tregua en ese aspecto durante ese tiempo. Bueno, Mixi, bueno, ya platicamos un poco acerca de como lo que viviste en general con los pacientes, la pronación y la comunicación con nuestros compañeros, en este caso pues los de medicina, porque eran con los que más, o igual, en general son con los que más tenemos comunicación de otro gremio, ¿no? En el hospital. Pero, ¿te tocó apoyar en alguna ocasión a alguien a amortajar? ¿Y cuál fue tu experiencia? Porque se modificaron los procesos, ¿no? Al principio sí fue muy impactante. Fue horrible. Yo recuerdo al inicio de la pandemia, cuando todo era muy desorganizado, moría demasiada gente. O sea, era impresionante la cantidad de personas que fallecían. Y el protocolo para amortajar, pues sí era bastante impactante, porque al final de cuentas era un protocolo basado en el miedo. No había tanta evidencia, no había tanta investigación, era completamente nuevo todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran nuestros mejores amigos a la hora de amortajar? Las bolsas de plástico y el cloro, ¿no? La amortaja habitual que se realiza con los pacientes, pues es con algodón, con manta, tratando de preservar pues lo más posible la integridad y la dignidad de la persona. Y desgraciadamente me da un poco incluso de vergüenza comentarlo, pero eso se perdió en la pandemia. Se perdió mucho el camino en ese sentido. El proceso de amortajar, al menos ahí, era clorar a los pacientes, clorar una bolsa de plástico transparente y amarrársela a la cabeza, ¿no? ¿Te acuerdas? Y a taparle vía, o sea, la entrada de la vía aérea, pues. Entonces era como si fueras un sicario, porque tenías a los pacientes ahí emplayados, emplastificados, llenos de cloro. Y eran imágenes sumamente impactantes. Yo todavía tengo grabada la imagen de la primera persona que ayudé a amortajar con ese protocolo.
Y son cosas bastante desmoralizantes para ti, ¿no? O sea, te pega mucho, Claro. te impacta demasiado. Afortunadamente después ya se cambió el protocolo, se utilizaron bolsas de con cierre, con un cierre, ajá, o pues. sea, bolsas Sí, la con un amarilla zipper para y ver con al una careta. paciente, bolsas específicas para manejar cuerpos. O sea, ya fue como más humano y más digno el proceso para ellos, e incluso también para los familiares, porque no, imagínate tú como familiar ir a reconocer a tu familia, a tu paciente, Y que los encontraran y que los así. encontraras en esa situación que de hecho ni siquiera se podían reconocer. Pues a veces ni se ve bien el rostro, ¿no? Pues más aparte, claro que le Y recordarán que la entrega, bueno, al principio la entrega de cuerpos era literalmente a la funeraria que les iba a realizar la cremación, porque no se les podía entregar como tal el cuerpo, ¿no? Por lo mismo, porque se desconocía y se desconocía, o sea, se desconocía esta parte de que, bueno, obviamente no debían de hacerle un funeral como la estamos acostumbrados aquí, porque pues obviamente corremos el riesgo de que los aerosoles empiecen a librarse, etcétera, y pues eso poder contagiar a alguien más, porque tampoco teníamos en ese momento el conocimiento de cuántos días, cuántas horas podía seguir viviendo el COVID en un cuerpo inerte, ¿no? No, y tan siquiera los mecanismos de transmisión. La prueba está en que ahorita todavía estamos usando tapetes sanitizantes y cosas que nada que ver. Límpiate, perdone, límpiate tus pies en este tapete seco y luego sécate los pies en ese trapo mojado todo sucio y entonces así vamos, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces, bueno, cuando se implementaron las bolsas específicas para cuerpos ya fue más pues más digno el proceso, ya fue también más llevadero para nosotros, y eso también le dio oportunidad a los familiares que pasaran a reconocer a sus pacientes, porque ya las bolsas específicas para cuerpos pues ya tenían una mirilla donde se les veía la cara, ya no se cloraban tanto como tal, entonces ya fue más sencillo el humano proceso. también. Pero de primera instancia yo creo que fue una de las cosas más traumáticas que hacíamos, ¿no? O sea, amortajarlos de esa manera. Yo recuerdo que muchas compañeras terminaron de amortajar y lloraban, salían desconsoladas de ahí. Porque sí era bastante fuerte. Porque no estás acostumbrado a hacerlo así, ¿no? O sea, ese es el detalle. Sí. Cuando empezamos, a mí me tocó el primer paciente que falleció, me tocó amortajar un compañero. Igual no sabía con el que. Y empecé como que dijeron, me dijeron que nomás le pusiera cloro. Y le pusimos las bolsas en la cabeza, le pusimos 2 bolsas y otra vez más cloro con la misma sábana y así lo bajamos. Sí, y los pacientes, así como pasan los narcocrímenes en las noticias donde embolsan a los cuerpos de los asesinados, suena horrible, pero pues así terminaban los pacientes, ¿no? Y entonces era difícil verte a ti teniendo que hacer eso. Sí, la verdad es que, aparte es que son procesos difíciles en general, ¿no? Sí, claro, o sea, cuando tú tienes... el que un paciente se vaya es difícil, y eso lo hacía aún más difícil. Y luego que era algo que venía en masa, ¿no? O sea, era un proceso que se hacía 2, 3 veces en el turno y sabías que cada guardia te iba a tocar al menos 1 o 2 veces, entonces eso lo hizo muy difícil todavía. Sí, más complicado. Y o sea, ¿tú qué opinas de la deshumanización en las actividades en general al principio de la pandemia? Yo creo que la base de la deshumanización fue el miedo, nuestro miedo, ¿no? Porque la primera guardia que entré al área COVID, solamente teníamos 4 pacientes extubados, estables, solución de base, así. Hasta llegamos a dudar de la pandemia, ¿no? Porque decíamos, nos vemos muy estables. Pero todos tenían miedo de entrar incluso a tomar de signos, ¿no? Y entonces era casi de, pues, póngase el brazalete y ahí me pica usted al monitor. Entonces, ese miedo nos hizo perder contacto con el paciente. ¿Y que viene de la mano? Pues acciones deshumanizadas, despersonalizadas y sesgos en nuestros
Entonces, la principal causa de deshumanización fue el miedo. Después de eso, siento que fue dado por la carga de trabajo. Aunque tú ya hubieras superado el miedo porque ya estoy vacunado, o ya tengo equipos de protección más completos, ¿no? O ya estoy agarrando experiencia, ya me estoy habituando, ya superé la parte del miedo. Bueno, ahora la parte de la carga de trabajo es la que me está haciendo no dar un buen cuidado y darlo deshumanizado, ¿no? El decir, ay, es que tengo 3 pacientes intubados y me falta hacerle X cosa a uno, ya sí, ya que lo haga el otro. Y entre que lo haga el otro, se iban rezagando cuidados, los pacientes iban teniendo malos planes de cuidado desarrollados y pues se iban presentando las complicaciones. Y el tercer factor que influyó en la deshumanización, el cansancio, ¿no? O sea, pasaste de tener miedo a tener una carga de trabajo de 2, 3 pacientes críticos, pero críticos, estresante, estresado, etcétera, durante un año, 10 meses, y de repente pues resulta que ese cansancio ya te alcanzó. Y que aunque ya no tuvieras la carga de trabajo que tenías al principio, pues tu cansancio ya era tanto que hacías omisiones, ya no dabas como el 100% de tiempo trabajo, y eso te hacía actuar de manera deshumanizada, o quizá no tanto deshumanizada, pero sí desinteresada, ¿no? O sea, pasando por alto pequeños detalles que sí son de importancia, porque como les comentaba, entre más se van saltando, pues a la larga ya iban pesando y ya generaban una complicación para el paciente, ¿no? Entonces, yo recuerdo, ¿no?, que al inicio de la pandemia, no, la videollamada con el familiar del paciente, si les mandas cartas, se las leemos y todo eso, y ya para el final así como de, ay señor, ya. Sí. Yo todavía, ver, ¿no?, yo todavía recuerdo la última carta que le leí a un paciente y fue ya en el 8º piso, ya cuando terapia intensiva ya no la teníamos como área COVID, sino ya nada más era el 8º piso. En esta, que fue la cuarta, no, bueno, fue más o menos por el tiempo de los Juegos Olímpicos, hace un año, ¿no? Más o menos por ese tiempo. Y entonces teníamos un paciente que es chef, de Guerrero, me parece que era el paciente, chef, y lo tuvimos con terapia amplia y muchas cosas que le hicimos a ese paciente. Y entonces le llegaron unas cartas de su sobrino, muy, muy bonitas, la verdad, pero sí, esta vez se me quebró mi vocecita, ¿no? Entonces, pues yo dije, ay, siento feo, pero se las tengo que leer, porque aparte es como una motivación para ese paciente, ¿no? Ya estaba un poquito despierto, pero tenía traqueostomía, ya tenía ventilación mecánica prolongada, y sí se aventó como casi 2 meses, la verdad, aquí en el instituto hospitalizado. Entonces, pues era para darle ánimos más que otra cosa, ¿no? Y él me decía que sentía feo, que cuando se la leí, pero que nadie se la había leído desde que le llevaron la carta, ¿no? Entonces creo que o era parte importante, que aunque los pacientes estuvieran sedados con analgesia, pues recuerden que de todas maneras nos siguen escuchando, ¿no? No con toda la conciencia del mundo, pero nos escuchan, ¿no? Y lo podíamos ver reflejado porque había algunos pacientes que cuando les hablabas acerca de eso, pues les salían sus lágrimas, ¿no? Y Que también era un un poquito difícil. pero Claro. además a veces ya no lo hacías tanto por el paciente porque sabías que el paciente ya tenía muy pocas opciones, ¿no? A veces dices, sí, bueno, yo en lo personal, ¿no? Decía, bueno, si yo ya no puedo ofrecerle demasiado al paciente, pues se lo voy a ofrecer a su familiar. Y yo al familiar le voy a dar la tranquilidad de que sepa que le estoy haciendo llegar el mensaje que me está enviando, o de que estoy haciendo sentir a su paciente allá adentro que no está solo, que hay alguien allá afuera esperándolo, aunque ya no hubiera muchas posibilidades con él. No, o sea, a veces también la ayuda era para el familiar que estaba pasando por el proceso de tener a alguien ahí Claro. hospitalizado. Y yo creo que algo en lo que nos perdimos en algún momento de la pandemia fue, bueno, este es mi paciente número 250 que atiendo con COVID, ¿no? Entonces, ya estoy fastidiado. Sí, pero para ese paciente tú eres la enfermera número 1 que lo está atendiendo, ¿no? Tú eres el contacto número 1 que está con el que se está relacionando, o es hospitalización
200 pacientes con COVID, pero para el paciente con el que estás hoy, él no está teniendo a ti como su enfermero. Y perdíamos eso de vista y como para ti era lo mismo, deshumanizabas tu trabajo y tus cuidados. Pues sí. Y pues como última pregunta, Mix, ¿cuál fue tu aprendizaje de todo esto? ¿Cuál es tu aprendizaje de todo esto? Yo creo que... Otras 2 horas, dice. Nos vemos en la parte 2. Yo creo que aprendes mucho como profesional, pero creo que aprendes más como persona, ¿no? Yo creo haber comentado esto en el primer podcast que grabamos, pero va a sonar a cliché, pero pues es la verdad, el valorar tu salud, ¿no? Valorar tu vida, porque tuvimos compañeros, o sea, gente con la que nos relacionábamos, con la que platicábamos, con la que bromeábamos, que estuvo enferma, que estuvo grave, que estuvo hospitalizada, o incluso familiares, ¿no? Nuestros familiares, hermanos, padres que también pasaron por eso. Y ya el ver tan cerca esa situación te hace replantearte muchas cosas. Yo creo que tú compartes conmigo esa idea, ¿no? O sea, ya ver que alguien tan cercano a ti está mal, en una posición tan delicada. Saber las condiciones que se pueden poner. Exacto. Eso es como el miedo que tenemos. Sí, claro. Y decir, ¿qué voy a hacer? Te hace replantearte muchas cosas como persona, para ti, sobre tu familia, sobre tus prioridades y sobre cómo te has dirigido en la vida, porque yo creo que nosotros, que ahorita estamos tan jóvenes todavía, pues a lo mejor nos enfocamos, nos ensimismamos, ¿no? Damos por hecho que ahí está nuestra familia, que ahí están nuestros padres, que ahí están nuestros hermanos, y andamos siempre corriendo en cuestiones laborales. Quiero capacitarme, quiero saber más, quiero trabajar más, quiero ganar más, quiero hacer, que no nos detenemos a voltear a nuestra familia. Entonces, cuando pasamos en una situación así tan grave y nos damos cuenta que podemos llegar allá a perder eso, que hemos estado como que descuidando un poco, pues te replanteas las prioridades, ¿no? Eso es en lo personal, o sea, como persona es lo que yo aprendí. En la cuestión laboral, a mí me gusta mucho mi profesión, me gusta mucho ser enfermera, y yo creo que la prueba de fuego fue ahorita en la pandemia, porque hubo mucha gente que tiró la toalla, que desertó, que no le importó, que se desentendió. ¿Y qué aprendí con la pandemia? A reafirmar mi profesión, al decir, yo quiero hacer esto, a mí me gusta hacer esto, y quiero darle lo mejor a las personas que voy a atender. La prueba está en que siempre estuve ahí, todos los días, a todo lo que podía, a como yo podría, igual que muchos de nuestros compañeros también muy comprometidos. Y profesionalmente esa fue la mayor enseñanza. Me reafirmó el saber que tomé el camino correcto al elegir la profesión. Pues creo que es algo muy importante esta parte que mencionas, porque pues muchos de nosotros, vamos a ser sinceros, en general, en todos lados, pues escogen la enfermería porque creen que es una profesión muy fácil, ¿no? Sí. Algunos otros porque son médicos frustrados, o algunos otros porque son alguna otra carrera de la salud frustrados, ¿no? Ajá. O porque dicen que hay buena paga, lo cual no siempre es cierto, que hay mayor trabajo. Sí. O es que tengo a la tía o a la mamá que me va a meter. Exactamente. Uh-huh. O simplemente decir, ¿sabes qué? No, pues que no te puedes ir a cuidar pacientes en sus domicilios. Sí. Ellos creen que es fácil, pero la realidad es que, o sea, y ahorita somos, yo creo que bastante, y la verdad que no es tan fácil conseguir eso. Sí. Sí. Y un buen empleo, o sea, un buen empleo que tenga una paga decente, porque yo estoy totalmente a favor de todo lo que están haciendo en cuanto a marchas, en cuanto a documentos, en cuanto a toda esa parte de que deberíamos de ganar mejor, porque la verdad es que, digamos, aquí donde trabajamos, nosotros pues no es como que nos dejen 20 pacientes, ¿no? Pero hay lugares donde sí, donde llegan 2 personas por turno y ni modo, te tocan 20 pacientes, o 10 o 15 o los que sean. Yo creo que esa es una parte también muy importante, más que la remuneración económica, la dignidad de nuestras condiciones de trabajo. Digo, yo creo que nosotros no conocemos la precariedad del sistema de salud
en el entorno donde trabajamos como lo hay en otros lugares. Y no solo de aquí de la Ciudad de México, que sé que hay hospitales en situaciones muy precarias, muy limitados de recursos, tanto materiales como humanos, pero hospitales de otros lados de la República que están en condiciones deplorables, que no tienen infraestructura, que no tienen material, que no tienen nada, y que hay gente que diario va a tratar de dar lo mejor de sí con lo que tiene. Exactamente. ¿No? Y no solo es tener una gran cantidad de trabajo, sino no tener las herramientas para realizar ese trabajo, ¿no? Y con eso ir dándoles a los pacientes pues lo poco que tú les puedes ofrecer, ¿no? Entonces, sí es importante la parte de la remuneración económica, pero también es importante la parte de las condiciones de trabajo, porque al final de cuentas no son comodidades para nosotros, son herramientas para favorecer el que la persona que está ahí pueda salir y pueda salir bien, ¿no? Es hacerle el favor a ellos, que son quienes lo necesitan, ¿no? Eso también es 50-50, ¿no? Es 50-50. Obviamente necesitamos tener una mejor infraestructura, ¿no? Sí, en general, en cualquier lugar, para darle mejor atención a nuestros pacientes, pero pues obviamente también que si tú te capacitas lo suficiente, pues también reconozcan que te capacitaste lo suficiente y que mereces un mejor sueldo, ¿no? Claro, entonces eso es lo que busca, por ejemplo, estas asociaciones que están metiendo estas peticiones para que se mejoren los sueldos. O sea, no es nada más de mejórame el sueldo y ya, no, o sea, mejórame el sueldo porque yo ya estudié una especialidad, una maestría, un doctorado, lo que sea, porque tengo tantas certificaciones, porque tengo tantos diplomados, porque me estoy capacitando continuamente. O sea, sí, a quien realmente quiere estar aquí. Y yo por eso hice el comentario de, hay personas que son de alguna otra carrera frustrados, ¿no? Y hay personas que realmente quieren y aman esta profesión y se ve reflejado, o sea, es la verdad, ¿no? También en su trabajo. Entonces, pues a quienes les gusta, sigan así, ¿no? Y a quienes les cuesta un poquito más de trabajo, pues plantéense, ¿no? ¿Cuál es realmente su vocación? Porque la verdad es que también, y esa palabra ha sido como muy cliché estos últimos días también en enfermería, de que no todo es vocación, pero sí cuenta mucho. Sí cuenta mucho el hecho de que tengas ese pequeño interés en poder ayudar a alguien de una manera totalmente desinteresada. O sea, sabes que obviamente a ti te va a pagar donde tú trabajes, pero a esa persona en específico tú le estás ayudando de manera desinteresada. Sí, y dar el plus, ¿no? Porque tampoco es, bueno, me pagan 200, es un decir, ¿no? No digo que sí, pero me pagan 200 pesos por hora, ojalá. Me pagan, no sé, 50 centavos la hora por un turno de 2 horas, pues 50 centavos la hora voy a dar, ¿no? O sea, siempre dar ese plus, ¿no? Digo, al final de cuentas tiene un poco de altruismo todo lo que es referente al área de la salud, porque la remuneración económica no es equiparable al trabajo que tú das, porque dejas mucho de ti en tu trabajo, si te gusta. En los enfermeros nada más. No, también hay otras personas muy comprometidas. En algún lugar estoy segura. No, yo lo sé, pero a lo que me refiero de lo de la remuneración, pues nada más a nosotros. La otra parte médica ganan muy bien. Enfermería tiene un rezago profesional muy importante. Digo, el auge de enfermería creo que se empezó a hacer más notorio ahorita en la pandemia, y yo creo que es responsabilidad de todos nosotros que estamos en el gremio tratar de seguir empoderando la profesión para hacerla notar y para que tenga ya las oportunidades justas que merecemos, unos salarios dignos, las condiciones de trabajo dignas, dar a conocer qué es enfermería, qué hace enfermería y lo que vale la enfermería, ¿no? Y eso ya es trabajo de nosotros, como tú dices, con nuestras capacitaciones, con nuestros estudios, con nuestro trabajo, con nuestra profesionalización, etc., ¿no? Yo creo que el área que nos toca a nosotros fortalecer, y lo demás esperar que se vaya dando y que se vaya notando y que vaya tomando más valor. ¿Ya vieron alumnos? Yo siempre se los digo. Aquí ya también se los está diciendo. Estudien, no se rezaguen, actualícense. Exactamente. Que al final si es lo que te gusta, vas a estar interesado en conocer, en actualizarte, en saber, etc. De ahí que te replantes si realmente es tu vocación. Porque muchas veces no te van a pagar el curso al que vayas, e incluso tú vas a
pagar tus capacitaciones. Pero también... Pero es una inversión, o sea, si Claro, te gusta, claro. va a ser una inversión. Y también existen algunas asociaciones, no las voy a mencionar porque no quiero tener como problemas, pero las pueden buscar en Facebook, en Instagram, muchas asociaciones de enfermería que de verdad ofrecen cursos gratis. Sí. Entonces, búsquenlos, capacítense, a lo mejor no son las horas curriculares que les piden de ese curso gratis, pero ya las van cumpliendo, ¿no? Y no van a pagar nada y van a capacitarse bien, van a tener una constancia, ¿no? Que les dice que ustedes fueron parte de ese curso y entonces no lo pagaron y ya se están capacitando. Entonces, pues hay muchas maneras, ¿no? A lo mejor podemos tomar un curso de esos y ahorramos lo de ese curso para otro que es un poquito más caro o importante para nosotros y también lo podemos tomar, o sea, va de la mano, ¿no? Y obviamente los que les ofrezcan sus instituciones de manera gratuita o con becas, pues también digo, no les estoy diciendo que se hagan 20 cursos en un año, pero pues sí tomen al menos los que más les llamen la atención, ¿no? Exacto. Mira, áreas de oportunidad en la enfermería hay demasiadas y yo creo que lo más importante es hacer las cosas con gusto. O sea, y esto va más para los estudiantes, ¿no? O sea, no te vayas por la cantidad de constancias que puedas juntar en un año, no son estampas para todo el mundo, ¿no? No es tu álbum, no es tu álbum, no es tu panini de las constancias, ¿no? Sino vete por lo que realmente te gusta. O sea, la enfermería tiene muchísimas áreas en donde poderse involucrar, áreas de investigación, de docencia, el área asistencial es tan vasto y es enorme. Exacto. Que haz tus capacitaciones para encontrar tu vocación, o sea, en qué te gusta, qué área te gusta, para qué área eres apto, para qué área te desempeñas mejor, o incluso también es válido, qué área te gusta para la cual no tienes tanta destreza, pero puedes trabajar en adquirirla, e irte por ese camino, por lo que a ti te gusta, y si a ti te gusta, el camino lo vas a andar solo, porque tú solo vas a buscar la capacitación, la certificación, la experiencia, porque es lo que te va a gustar. O sea, no te vayas con que yo necesito tener muchas constancias, aunque no sepa ni de qué son, o aunque ni le haya puesto atención al curso. Que sean cursos, pero cursos que te dejen, que te retroalimenten y que te hagan mejor, pues mejor profesional. Y persona, eso porque... lo vemos en el instituto. O sea, hay gente que va a los cursos monográficos que se está durmiendo, pero nada más va porque les van a dar de constancia. O porque los mandaron. Pero eso no es el área de hacer de una capacitación. El área de hacer una capacitación es que conozcas para que apliques. Y eso te lo va a dar algo que te gusta hacer, ¿no? Claro. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Hasta aquí el tema del día de hoy. Sigan con nosotros en redes y en las plataformas de podcast más escuchadas. Ya saben, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Web Browser, Amazon Music. De nuevo que ya nos pueden escuchar también allí. Y pues también pueden ver el video en YouTube si es que así lo desean. Ahí les estarán saliendo algunas imágenes de cómo estábamos la pandilla en el área COVID, ¿no? Sí. Y pues bueno, aprovecho también para agradecer todo el apoyo que nos han brindado como siempre. Amigos, estudiantes, compañeros de trabajo y en toda América Latina, porque nos escuchan en algunos otros países de América Latina, en Estados Unidos, Alemania, España, por allá, que también nos escuchan. Muchísimas gracias por el apoyo y pues como siempre comentarles que si quieren que hablemos de un tema en específico, pues pueden mandarnos mensaje y lo más pronto posible tocamos el tema. Nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Lo Bello de Ser Enfermero. Y ahí pues ya Roger o su servidor pues ya les contestamos lo más pronto posible para poder hablar acerca de ese tema. El siguiente capítulo, el número 27, hablaremos acerca de qué es una angioplastía transluminal percutánea. Y después les tendremos una sorpresa porque vendrá otro invitado a explicarnos un poquito más acerca de los cuidados de enfermería durante ese procedimiento. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.